Hola telespectadores, hoy estamos en un nuevo programa de Telenoticias 8, edición especial en castellano. Hoy hablaremos sobre el aparato excretor. Como siempre tenemos a nuestro ya conocido Gerard y a Alejandro, nuestro principiante acabado de graduar. ¡Hola gente! Hoy os explicaremos cosas sobre el aparato excretor. Los procesos que hace el cuerpo para después ir al baño a hacer nuestras necesidades. Ahora os explicaremos curiosidades sobre el aparato y sus órganos. Por ejemplo, que la vejiga tiene una capacidad de medio litro o que los riñones tienen el peso de un ratón de ordenador. Las funciones de defecar y de orinar consisten en eliminar del cuerpo residuos. El aparato está formado por órganos que nos permiten defecar y orinar. Las sustancias que se eliminan son líquidas o gaseosas. Líquidas como la orina y gaseosas como el anhídrido carbónico, o sea, los pedos. El aparato digestivo elimina las sustancias sólidas. Otra función de este aparato es mantener el agua y las sales minerales necesarias y además mantiene las temperaturas corporales. Este aparato está formado por las glándulas sudoríparas. Producen sudor. El sistema urinario, formado por los riñones y que permite orinar, como ya sabéis. Los riñones, dos órganos con forma de judía que limpian la sangre con agua y producen orina, y la orina llega a las vías urinarias, que es el aparato urinario, formadas por uréteres, la vejiga y la uretra. Los pulmones también participan en este proceso, quitando de la sangre el anhídrido carbónico. Y también, aunque os extrañe, la piel también participa, ya que elimina el sudor del cuerpo, que además refresca e hidrata la piel. Para mantener tu aparato excretor sano, tenemos que beber agua para ayudar a los riñones, mantener una alimentación sana, hacer ejercicio y ducharse o limpiarse bien. Y bueno, telespectadores, espero que os haya gustado mucho este tema, ya que aquí acabamos el programa. Pero recordad, no os vayáis, ya que ahora mismo viene la mejor serie del mundo, la serie con más audiencia de España. La serie La Casa Azul es la continuación de La Casa Roja. Si no visteis La Casa Roja, os la recomiendo. Pero esta está mucho mejor que La Casa Roja.